Ok, entonces el día de hoy, como parte de la enseñanza, voy a hacer una entrevista a ellos. Les voy a dar 3 sobrecitos. No sé si mis camarógrafos alcanzan a ver aquí a los entrevistados. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que a través de lo que aprendamos el día de hoy, el Señor nos hable, el Señor nos ayude, el Señor nos guíe y el Señor sobre todo nos ayude a poner en práctica la enseñanza del día de hoy. Así que oremos. Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy porque tú estás aquí con nosotros. El día de hoy vamos a estudiar tu palabra. Cada versículo de la Biblia, cada capítulo, cada libro de la Biblia, creemos que es tu palabra infalible que nos habla, que nos guía, que nos enseña, que nos guía a toda verdad, Señor, que nos dirige a tu perfecta voluntad. Señor, el día de hoy queremos obedecer tus mandamientos, ayúdanos a entenderlos y que de esta manera hoy, Señor, práctica, podamos escuchar tu voz a través de lo que tú nos dices en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo tengo una sola pregunta para los tres y la he escrito. Les he dado a ellos 3 sobres. En estos 3 sobres, ellos el día de hoy nos van a dar una respuesta y ustedes por favor pónganle atención. Si Dios los bendice a ustedes con salud, si Dios les da trabajo y si Dios les dice, ok, los voy a bendecir económicamente con un sueldo que ustedes van a ganar, explíquenos o díganos cómo dividen ustedes los recursos financieros que Dios les da. ¿Cómo lo dividirían? Si Dios les dice, ok, te voy a dar estas finanzas, pero te voy a dar estos 3 sobres. ¿Cómo dividirías tus recursos y por qué razón lo harías? Esa es la pregunta, así que vayan pensándola. Para ustedes que no saben, pues Sarita es la office manager de una oficina y pues ella gana su salario también ahí. Ricardo es el gerente de producción de una fábrica de cortinas, también gana su salario ahí. Y Ana María es la directora científica de una compañía farmacéutica que hace probióticos, una cosa así. Entonces, ellos 3 son unos felizmente asalariados. Y ellos, pues el día de hoy nos van a explicar. Dios te va a dar la salud, te va a dar el trabajo y te da una bendición económica. Y Dios te dice, ok, te voy a dar estos 3 sobres para que dividas tus recursos. ¿Cómo y por qué lo haces? Y vamos a comenzar aquí. Bueno, yo creo que nosotros como humanos, y creo que vamos a hablar con honestidad acá, ¿no? Como seres humanos nos cuesta mucho cuando se trata de finanzas, nos cuesta mucho organizarnos y usualmente vivimos alcanzados, ¿cierto? Ganamos, pero como que el dinero es ras con ras y a veces, la mayoría de las veces vivimos de un cheque al otro. Y nos hace falta entender la importancia de ser buenos mayordomos. La verdad es que a mí Dios poco a poco me ha ido enseñando, también viendo el ejemplo de mi padre, fue la importancia de ser muy fiel con mi diezmo, con el dar para Dios lo que le corresponde a Él. Y he visto a lo largo de mis años que mientras uno o cuando uno aprende a ser fiel a Dios, Dios es fiel con uno. Y a veces siente uno que lo que uno da le va a hacer falta para otras cosas que tiene pendientes, pero Dios nunca nos deja avergonzados, siempre de la manera milagrosa que uno ni se imagina, siempre provee para todas las cosas que uno necesita. Entonces, cuando ¿qué uno pondrías aprende en a el poner primer en sobre? primer lugar. En el primer sobre, son 3 sobres. ¿Qué pondrías en el primer sobre? El diezmo. Ok.
Creo que el diezmo debe ser lo primero. Si decimos que Dios es lo primero en mi vida, eso se debe representar no solamente en mis palabras, sino también en lo que más me duele, que es en mi dinero. Porque a lo mejor uno es muy para dar mi tiempo, yo voy a la iglesia, sí, para ayudar en cualquier cosa, sí, pero cuando se trata del dinero usualmente siempre somos un poco más mezquinos. En el segundo sobre, ¿qué pondrías? Ay, en el segundo sobre creo que pondría los gastos. Los gastos que hay en casa, y algo muy bonito que le doy gracias a Dios que me ha enseñado es hacer... ay, se me fue, hoy se me están yendo todas las palabras, a la generosidad. Creo que Dios me ha enseñado, porque sí me costaba mucho ser generosa, siempre sentía que si yo podía dar eso me podía servir más a mí. Entonces el Señor me ha ido enseñando la bendición de la generosidad. ¿Y en el tercer sobre? Y en el tercer sobre pues pondría el ahorro, que es un poquito difícil, pero no es imposible y es importante. Ahora, la pregunta, ¿sí tienes ahorros? Sí, tengo ahorros, gracias a Dios. Muy bien, vamos con Ricardo. Entonces, Ricardo, si Dios te da salud, préstale ese micrófono, si Dios te da salud, te da trabajo y te bendice con un salario, Dios te dice, ok, te voy a dar estos 3 sobres, ¿cómo dividirías tus ganancias y por qué? Ganancias, porque en realidad al final no estoy muy seguro si todos tenemos ganancias, pero lo cierto es que como mi hermana, ¿verdad? Dios me ha enseñado verdaderamente lo que es su fidelidad, me ha mostrado el camino que debo seguir, pero sobre todo he visto la mano de Él en su provisión. Creo que las palabras que un día a mí nunca, siempre resuenan en mis oídos es: no es más rico el que tiene más, sino el que necesita menos. Y la pregunta es, ¿qué tanto necesitamos? Dios provee de todo lo necesario, dice su palabra. Y si Él provee de todo lo necesario, entonces nunca me va a hacer falta nada en mi vida. Es una simple ecuación. ¿Qué pondrías en tu primer sobre y por qué? El primero definitivamente es mi diezmo. La razón principal es porque yo creo en la ley de la siembra y la cosecha, pero no es cosechar para mí, es cosechar para el reino de Dios. No es para mí, yo no siembro para que yo pueda recoger beneficios personales, siembro para que la gloria de Dios se manifieste cada vez más en las personas, porque todo esto requiere gastos. ¿Qué pondrías en el segundo sobre? El segundo sobre definitivamente son los gastos. Todos tenemos necesidades de vida, todos tenemos necesidades que afrontar: alimento, vivienda, salud, son gastos, es algo que sale. Sí, es cierto que Dios provee, pero en realidad también Él provee el trabajo para que nosotros podamos sustentarnos. Así que los gastos son mi segundo. ¿Y en el tercer sobre qué? En el tercero, sin lugar a duda, pues los ahorros. Siempre se puede ahorrar, siempre. ¿Has practicado en tu vida ahorrar? Sí, he practicado en mi vida. Un porcentaje, de hecho, de mis ingresos yo lo dedico completamente al ahorro, porque es necesario para poder afrontar los momentos difíciles en la vida. Pero los momentos difíciles no solamente son los personales, es que en eso estriba la diferencia. Los momentos difíciles pueden ser de alguien que tú ni siquiera conoces, pero que en algún momento necesita de ti, necesita de las cosas que tú tienes, y tú tienes que tener lo necesario para poder aportar. Lo hemos visto en la clase ahora: la fe sin acción no sirve. Muy bien, ahora vamos con Ana María. Bueno, nosotros en nuestra casa tenemos más o menos de esta manera es como lo hacemos. Llegan nuestros sueldos, el de mi esposo y el mío, y ya los dos sabemos que lo primero que sale siempre es el 10%, tanto de él como el del mío. Entonces nunca contamos con ese dinero y hacemos un presupuesto. El presupuesto se hace ya quitándole ese 10% del diezmo, o sea, nunca presupuestamos el diezmo en el presupuesto de las 2 semanas.
Entonces, cuando teníamos deudas, digamos que ahorrábamos el 10% también, lo mismo, 10% de diezmo, 10% de ahorro. Y eso lo teníamos en una cuenta aparte, ese ahorro, para que ese ahorro no se tocara, para que se fuera un ahorro de emergencia, y con el resto que quedaba, entonces ahí ya hacíamos lo que sea las deudas, para pagar deudas, para pagar el mercado, los biles, y siempre tenemos en nuestro presupuesto tenemos un ítem que es de entretenimiento, un ítem que es para nuestro hijo, un ítem que es para Juan Camilo si él necesita ir a cortarse el pelo. Entonces todo siempre está muy bien presupuestado, y cada quien sabe cuánto se puede gastar durante esas 2 semanas. Ahorita, gracias a Dios que no tenemos deudas, entonces podemos ahorrar un poquito más, entonces ahorramos lo que más se pueda. Bueno, muchas gracias. Pueden pasar a sus asientos. Denle un aplauso a mis entrevistados el día de hoy.